Bueno, vamos a continuar el libro de Éxodo. Queremos avanzar. Vienen estos dos capítulos que llegan a ser capítulos centrales, como habíamos visto al principio del estudio. El capítulo central de Éxodo es el capítulo 12. Pero, como hemos visto, estas últimas tres plagas se vienen directamente del cielo. Y lo que vemos es también que el fruto de estas plagas es la oscuridad, por causa del rechazamiento de la luz. El rechazamiento de la luz, como hemos visto en el capítulo, como termina el capítulo 10, es la oscuridad, las tinieblas. Note que mientras Egipto está en tinieblas, vamos a ver que Dios empieza a traer luz a Israel a través del sacrificio del Cordero. Dios empieza poco a poco a mostrar su propósito eterno a Israel. Y esto es mientras en Egipto hay tinieblas. Y así es porque ellos rechazaron, como hemos dicho, la luz. Y en segunda de Tesalonicenses encontramos en el capítulo 2, dice en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, cuando Egipto rechazó la luz, no es que quedó este rechazo de luz y bueno, y nada más. No es que rechazó la luz Egipto y esto quedó así, sino que Dios mismo envió tinieblas. Dios mismo envía un poder engañoso. Y otra versión traduce, Dios les envía, dice, operación de error. Dios mismo envía operación de error para que crean la mentira. Y en esta condición se encuentra en este momento Egipto. Y dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que vemos cómo termina Egipto. Realmente está en tinieblas y esta plaga no es levantada. Las otras plagas fueron levantadas, mas esta no fue levantada porque hasta el día de hoy Egipto está en oscuridad. Hasta el día de hoy Egipto está en oscuridad. Y también habíamos visto en este capítulo 10, dice en el verso 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Bueno, nada, absolutamente nada, va a quedar en Egipto, nada de Israel. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hizo la redención, Él compró todo. Él compró todo. Él compró lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a tener. Él compró lo que éramos y lo que íbamos a hacer. Y eso, hermano, es una realidad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esa realidad. Nosotros nomás no nos damos cuenta. Pero nada puede quedar al servicio de Egipto, porque cuando nosotros seamos quitados de Egipto, todo, realmente todo, será también levantado. Todo será llevado a su lugar final. En primer libro de Corintios, en capítulo 6, dice en el verso 19,
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora o está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Y esto es la redención. Nosotros hemos sido comprados. No somos ni nuestros, ni somos tampoco de Egipto. El Señor nos compró, como vamos a ver, a precio de sangre. Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Entonces nosotros cuando entendemos, ya también hacemos caso a esta parte. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Espíritu, alma y cuerpo, el creyente un día saldrá de Egipto y realmente será llevado al lugar de residencia permanente, a una esfera celestial. Y esa es nuestra esperanza. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, y el mismo, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Note que la obra de Dios es completa porque Él compró todo. Las tres partes de nuestro ser fueron compradas. Y todo un día va a ir al Señor, a nuestro dueño, al que nos compró. Pero Él no va a retirarnos de Egipto sin antes santificarnos por completo. Él quiere hacer una obra completa en nuestra vida. Todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es especialmente para la esposa y los fieles. Ellos serán guardados no solamente en espíritu y alma, sino aún su cuerpo será guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y así vemos también en Egipto, vemos a Israel siendo guardado irreprensible. Mientras encontramos también a los egipcios llevando las plagas, Israel es guardado. Y ahí vemos cómo se cumple también la promesa del Señor. Y dice en el capítulo 11, dice en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Bueno, Dios dice, solo una plaga más. Y bueno, para tratar con el corazón duro de Faraón, Dios tenía que tratar con el corazón de este hombre. Y vemos que antes de salir, bueno, Moisés le da esta advertencia a Faraón. Esta plaga, Dios estaba mostrándosela a Moisés cuando Moisés aún estaba en la presencia de Faraón, cuando Faraón le hace la cuarta y última propuesta. Y vemos que allí Dios le muestra a Moisés para que le advierta. Y este último juicio sería un juicio muy espantoso, realmente un juicio de mucha tristeza, de mucha amargura para los egipcios. Pero a este punto Dios tuvo que llegar, a esta manera Dios tuvo que llegar por causa de que Faraón se endureció. Y note que Dios ya le dice, seguramente os echará de aquí del todo ya. Y Faraón no quería dejar ir todo, pero dice Dios, os dejará ir del todo. Dios no va a fracasar, Dios no puede fracasar. Y dice el verso 2, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de oro y de plata.
Y acá lo que encontramos es a Dios instruyendo a su pueblo para que pidan a los egipcios objetos de valor. Y así vemos también en este tiempo, entonces vamos a ver que tipifica dos cosas. Primeramente tipifica a Israel tomando los tesoros del mundo. En este tiempo vemos a Israel ocupando los lugares más grandes que las naciones puedan dar. El judío ocupa cargos altos. El judío, estamos hablando del judío, el judío en lo natural. Porque esto Dios les dio. Dice en Isaías capítulo 60, dice en el versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Bueno, acá vemos a Israel en su restauración. Y no te dice, ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Vemos así que Dios preparó las riquezas de las naciones, las riquezas de todo Egipto para Israel. Y vemos ya en este tiempo, vemos al pueblo terrenal gozando de bendiciones terrenales. Pero esto mucho más se va a mostrar, esto se va a ver ya en manera total en el milenio. Porque mientras otra vez vemos, dice el verso 2 de Isaías 60, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y así vemos a Israel, mientras Dios está juzgando a Egipto, bueno, ya en Israel comenzará a haber luz. Aún durante la tribulación, nosotros vamos a encontrar a las vírgenes prudentes e insensatas, ahora podemos hablar, representa a Israel con lámparas. Y esas lámparas nos hablan de luz. O sea, siempre vemos a Israel con luz, en todo tiempo. Y así va a ser. Porque realmente esa luz, cuando el Señor venga, se va a multiplicar de tal manera. Dice en el verso 5, entonces verás y resplandecerás, y se maravillará, dice, y ensanchará tu corazón. Acá está hablando de Israel. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y esto vemos que Dios en tipo ya está mostrando, y Dios ya le instruye a su pueblo. Y bueno, luego de juzgar al mundo será así. Y así también podemos aplicar a la iglesia. La iglesia, cuando sea levantada, saldrá enriquecida. Saldrá enriquecida. Bueno, verso 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Bueno, así vemos que dice Dios, Jehová hizo hallar gracia al pueblo en los ojos de los egipcios.
Y bueno, así vemos que Egipto deseaba tanto que Israel salga. Por un lado, ellos eran los esclavos de los egipcios, pero ya era algo insostenible, porque Dios peleaba por su pueblo. Llegó a desear tanto que Israel se vaya, que antes de irse los llenaron de regalos. Y bueno, esto es lo que Dios hace. Solamente Dios puede hacer algo así. Dios hizo que su pueblo salga bendecido. También hay una razón que más adelante vamos a ver. Ellos habían trabajado muchos años de balde allí. Y bueno, ellos llevaron de Egipto regalos muy valiosos, de plata, de oro, tal como Dios había anunciado. Y esto vemos como, primeramente, Dios le anunció a Abraham. Vamos a ver en Génesis capítulo 15, en el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Qué manera de hablar, de prometer Dios. Cuánta promesa hacemos nosotros, hermanos, y no cumplimos. Pero qué lindo que Dios prometa, porque Él siempre cumple. Su palabra siempre se cumplirá. Vemos que Dios le dijo: saldrán con gran riqueza. Y así también fue al principio cuando habló con Moisés. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3, en el verso 22. Éxodo capítulo 3, en el verso 22. Dice, podemos leer desde el verso 21. Y dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. La riqueza de Egipto le pertenece a los hijos de Dios. El impío atesora para nosotros. El impío piensa que va a gozar de todo lo que obtuvo en independencia de Dios, pero Dios le va y le da a su pueblo. Y esta es la justicia de Dios. Dios hizo así en justicia. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el trabajo de los israelitas. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, nadie ve, nadie hace, Dios ve. Y Dios vio cómo este pueblo fue esclavo, 430 años en total estuvieron en Egipto. Y Dios, por supuesto, no los iba a dejar con las manos vacías. Dice en el Salmo 105, en el verso 37, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Y acá vemos que esto no fue hecho por el esfuerzo de Israel, sino que dice, los sacó. ¿Quién? Dios. Dios los sacó. Todo esto fue primeramente declarado y también fue hecho por Dios. Como Dios dijo, así fue. Y dice el verso 38, Egipto se alegró. Por un instante Egipto se alegró y luego se arrepintió. Y bueno, allí eso Dios también iba a utilizar para llevar adelante su obra. Por eso es tan hermoso, hermano, cuando Dios promete. Dios tiene capacidad de cumplir. Y dice en el verso 4 de nuestro capítulo 11 de Éxodo, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Otra vez este juicio iba a ser en tinieblas.
El hombre está en tinieblas. Al rechazar la luz, más tinieblas trae. Y note que viene el juicio estando en tinieblas. Al siguiente día, ellos mismos ya saldrían de Egipto, porque Dios iba a juzgar. Y acá vemos que Dios termina de revelarle su propósito a Moisés. Hasta ahora Moisés no sabía cuántas plagas iban a ser, él no sabía cuándo iban a salir, pero acá Dios ya le dice, acá Dios ya le empieza a revelar más. Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Y en el versículo 5 encontramos el versículo central de este capítulo 11. Este es un verso que tiene mucha profundidad, porque dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Bueno, en este verso vemos lo que el Señor hizo en la cruz. En la cruz el Señor juzgó a todo hombre. Y lo que vemos aquí es que el hombre está en tinieblas por rechazar la luz. Pero lo que vemos aquí en este último juicio es lo que dice en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, en el verso 23. Romanos capítulo 6, en el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y así va a ser el final de todo hombre. El final de todo hombre que rechaza la gracia de Dios. Bueno, dice, la paga, el salario del pecado es la muerte. Pero realmente en la cruz nosotros encontramos este versículo cumplido, porque la paga del pecado es la muerte. Pero también en la misma cruz encontramos la dádiva de Dios. Porque la misma paga fue la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto iba a ser, dice, para todo primogénito en tierra. Dice, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito aún de las bestias. La paga, la sentencia de muerte estaba sobre todos. Pero vino el Señor en la cruz y Él, ¿qué hizo? Bueno, Él nos libró de la muerte con su muerte. Dice en Hebreos capítulo 2, en el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó la muerte por todos, porque para todos había sentencia de muerte, aún sobre los animales. Y esto habíamos visto como aún la creación va a gustar de los resultados de la redención. Y esto es el alcance realmente, tanto el alcance del salario del pecado, como aquí dice, para que por la gracia de Dios. En este juicio, Dios iba a dejar salir libre a Israel por un lado. Los primogénitos de Israel iban a estar celebrando la Pascua. Pero por otro lado, los primogénitos de Egipto iban a ser muertos. Y así fue en la cruz. En la cruz, por un lado, el Señor llevó la sentencia. Y por otro lado, nosotros que nos hemos apropiado de los resultados de esa cruz, hemos salido totalmente libres
de esa sentencia. ¿Por qué? Bueno, por la gracia de Dios. Esta gracia alcanza a todos. Esta gracia alcanza a todos. Dice en 1 de Corintios capítulo 15, en el verso 22. 1 de Corintios capítulo 15, dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, absolutamente todos son culpables, entonces dice también en Cristo todos serán vivificados. Así vemos realmente la manera de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vemos que Él llevó el salario del primer Adán. La paga del pecado es la muerte. Y como hemos visto, Egipto no aceptó el rescate, no aceptó la oportunidad. Entonces el hombre tiene que llevar su mal. Si no acepta este sacrificio, si no acepta la oportunidad, Faraón no se arrepintió. Entonces vemos cómo quedó Egipto. Bueno, verso 6. Y dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Bueno, otra vez nos ponemos a pensar, si Faraón se hubiese arrepentido, habría evitado toda esta tristeza, toda esta dura plaga. Pero él no quiso dejar ir a Israel. Y Dios ya estableció cómo va a hacer. Un día Dios va a hacer que el hombre, dé cuenta delante de él de su rechazamiento. El hombre va a dar cuenta. Dice en Hebreos capítulo 9, en el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bueno, así va a ser con el hombre rechazador. El hombre rechazador va a tener que dar cuenta delante de Dios, y ahí Dios le va a juzgar. En el trono blanco, el creyente va en esta vida siendo juzgado en el tribunal de Cristo. Y qué lindo que nos juzgue el Señor. Y no vamos a pasar jamás nosotros por el trono blanco. Nosotros nunca vamos a ir ahí, pero el hombre sí. Y allí será, como siempre hablamos, el lloro y el crujir de dientes. El hombre se va realmente a lamentar. Así dice aquí, dice que hubo gran clamor, dice, por toda la tierra de Egipto. Dice en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Acá vemos toda esta gente, todas estas personas en un lugar separados del cielo y de la tierra. Son malditos. La palabra maldito significa, o anatema, separados para destrucción. Estos están aquí porque no aceptaron el rescate. Ningún lugar se encontró para ellos. El cielo es para la iglesia y la tierra espera ser transformada, pero Israel tiene que quedar allí durante el milenio. Así que ¿qué vamos a hacer? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, estos libros van a dar cuenta de que ellos rechazaron la oportunidad de recibir a Jesús. No es que va a ver, usted hizo
usted hizo tal pecado, no, eso ya se arregló en la cruz. Pero las obras, aquí habla, la única obra que puede llevar al hombre al cielo es aceptar a Jesús. Esa es la única obra que Dios acepta. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que vemos que esto le va a esperar al hombre, y por supuesto ninguno va a estar contento de estar allí. Esto va a ser realmente un dolor profundo. Y así Dios ilustró en Egipto. Dice, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Dice, cual nunca hubo. Yo no sé si usted alguna vez vio algún documental de las guerras, cuando la gente tiene que abandonar su casa o perdió sus seres queridos. Pero dice que aquí, hermano, dice, cual nunca hubo, dice, y ni jamás habrá. Porque este ya no va a ser un juicio común, este va a ser el juicio final. Esto le espera al hombre algo terrorífico. El alma del hombre totalmente sucia, cubierta de su pecado y de su maldad, delante de un trono blanco, de la santidad de Dios. Oh, hermano, ningún pecador estaría cómodo en el cielo. Por eso primeramente tiene que ser limpio en la sangre. Nuestro lugar es el cielo. Nosotros estaríamos totalmente cómodos y en sí ya estamos sentados allí. Pero cuando nosotros entremos, hermano, vamos a entrar en nuestra esfera que pertenece a nuestra naturaleza. Pero llevar a un pecador en los cielos, hermanos, el cielo sería un infierno, se transformaría en un infierno para el pecador, por causa de su naturaleza. Y así vemos que va a ser también. Bueno, verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bueno, lo que encontramos aquí es que hoy el hombre no hace diferencia. El hombre no hace diferencia. Para el hombre es igual, todos los hombres, todos somos iguales. Todas las religiones son iguales. Todos los dioses son iguales. Pero el hombre se va a encontrar al final con que hay una diferencia. Había sido que hay una diferencia. Vamos a ver en Isaías 65. Isaías 65 dice en el verso 5, y vamos a comparar con lo que sucede hoy. Dice que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Y esto realmente es la manera del hombre natural. El hombre ve su vestido de hoja de higuera y ve su justicia propia y hace diferencia. Dice, estate en tu lugar, vos allá y yo acá, porque me vas a contaminar. Y esa es la diferencia que el hombre hace por moralidad, por educación, por religión. Pero esa no va a ser la diferencia que Dios hará. Porque Jehová hace diferencia, y note cuál es la diferencia, entre egipcio e israelita. Esta es muy clara la diferencia que hace Dios. O es ciudadano del mundo, es terrenal, o si nació de nuevo es ciudadano de los cielos y es celestial. O está en Cristo, o está fuera de Cristo. Es entre israelita y Egipto. Hoy el hombre hace otra clase de diferencia. Es muy
Es muy significativo esto que Dios dice aquí, porque lo que vemos en el verso 5 de este capítulo 11 es que Israel tuvo un suplantador, uno que tomó su lugar y ellos aceptaron. Vamos a ver que Dios habla a su pueblo. Israel oye, Israel realmente va a hacer como Dios le mandó. Todo lo que Dios dice, Israel va a hacer, conforme a su propósito, conforme al pensamiento de Dios. ¿Y por qué hizo así Israel? Porque Israel tuvo fe. Y eso es lo que hizo que haya una diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia. No es lo mismo un hijo de Dios que un hijo de este mundo. Por eso dice que cuando el Señor venga, Él va a separar entre cabrito y oveja. Para los israelitas, para la cultura israelita, cuando habla de cordero, habla de un animal pequeño. Para el israelita, para la cultura oriental, como yo aprendí algo realmente, porque me llamaba tanto la atención que Dios diga, bueno, puede ofrecer un cordero y puede ofrecer una cabra, porque para mí hay mucha diferencia. Pero estuve averiguando y para la palabra que aparece en el original hebreo, aparece un animal pequeño, dice. Pero nosotros podemos distinguir. Ellos criaban cabras y criaban ovejas. Pero ahora vamos a llegar a ver este significado en el capítulo 2. Y lo que vemos es que dice que era cosa de sabios. Era solamente un sabio podía distinguir. Eso era el habla común entre los hebreos en ese tiempo. Por eso viene la parábola y dice, cuando el Señor venga, Él separará eso. Él con sabiduría, Él sabrá bien y va a ver bien la diferencia entre cabritos y entre ovejas. Porque hoy nosotros miramos a los hombres y juzgamos por su superficialidad, por lo que es por fuera, por su moralidad, por su religiosidad, y así juzga Egipto. Pero vemos la diferencia que Dios hace y que Dios también en su día hará. Dios no va a mezclar, Dios tiene bien en claro, Dios hará diferencia. Pero la diferencia conforme a lo que Él ve. Verso 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú, y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Note que Faraón se endureció, pero Dios actuó. Bueno, esta, como hemos dicho ya desde el comienzo, fue la oportunidad para que Dios muestre. Él había dicho, yo no conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová. Y por ahí él pensaba que este Dios era un Dios débil, era un Dios que delante de él, bueno, por ahí se iba a achicar. Pero en Daniel capítulo 4, en el verso 37, vemos a otro gran monarca. Encontramos a Nabucodonosor. Y note lo que dice este gran monarca después de haber tratado con el mismo Dios. Dice, capítulo 4, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y note esta frase, y Él puede. Él puede. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El hombre puede creerse
En su orgullo cree que es algo. Satanás se creyó que era algo. Se miraba a sí mismo en vez de mirar a Dios. Pero, bueno, Dios puede humillar. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esto es lo que le ocurrió a Faraón. Dios pudo demostrarle quién es Él y quién era su pueblo. Y esto es algo, hermano, que al fin de los tiempos va a quedar bien en claro. Hoy el hombre, dice Juan, el mundo ni sabe lo que somos, dice, pero un día se va a manifestar lo que somos. Y va a quedar claro. Porque Dios va a humillar al soberbio y Dios va a exaltar a los suyos, porque Él puede. Él puede, Él lo declaró así. El hombre pelea con Dios, porfía con Dios. Pero el problema es que no se da cuenta que Él tiene poder, Él puede. Qué hermosa frase, me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.